visitando a su hijo en casa de su suegra. La nuera quedó paralizada al escuchar una conversación con una vecina. De inmediato agarró a su hijo y se fue para hacer una prueba de ADN. Erasmo le mandó un beso al aire a Elvira al despedirse, sintiéndose completamente satisfecho mientras arrancaba su coche. Estaba muy contento. Su aventura casual con Elvira había evolucionado hacia algo más profundo. Desde hacía casi un mes, Erasmo sentía que estaba mucho mejor con Elvira que con su esposa Clareta. Si no fuera por su hijo, tal vez ya le habría confesado todo a Clareta, para poner todas las cartas sobre la mesa. Pero había una preocupación constante. Según los estándares modernos, Erasmo y Clareta vivían bien juntos. Ambos tenían pequeños negocios. Él tenía un taller mecánico, y ella gestionaba una tintorería. Económicamente estaban estables y sin problemas importantes. Al principio, a Erasmo le gustaba que Clareta fuera seria y centrada. Incluso cuando apenas empezaba en los negocios. Su tintorería era pequeña en un sótano, pero con el tiempo creció bastante. Y con ello, según Erasmo, su feminidad se evaporó. Hace 3 años, él ya no pudo soportarlo y tomó una decisión imprudente. No le importaba que incluso una breve aventura equivaliera a infidelidad. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Perder la cabeza? Se decía Erasmo. Quiero estar al lado de una mujer normal, no de un robot. Así llamaba a Clareta. Su esposa no era realmente un robot, pero su vida seguía un horario rígido. Además del trabajo, debía ocuparse del hogar y pasar tiempo con su hijo Desi, quien avanzaba al 3er grado, con actividades extracurriculares que ocupaban gran parte de su vida y la de su madre. Erasmo trataba de no involucrarse en esto. A veces pasaba tiempo con Desi, pero más a menudo desaparecía con amigos o amantes. Clareta, absorta en sus asuntos, no notó que pasaban menos tiempo juntos. Fuera de vacaciones y cumpleaños casi no sabían cómo sentarse y hablar. Erasmo siempre tenía algo que hacer. No es que Clareta ignorara a su esposo, pero él se sentía más cómodo en otra casa y cama que en la suya. Una peligrosa ilusión que aún no comprendía. Algo hay que hacer, dijo en voz alta. Nunca dejaré a Elvira. No temo al divorcio. Clareta se llevaría la mitad de la propiedad. ¿Pero me dejaría ver a Desi? Aunque, francamente, eso tampoco me interesa. En los últimos meses, Erasmo se había alejado cada vez más de Desi, creyendo que lo que hacía era mejor para ambos. Pero ahora su hijo empezaba a molestarle. El niño seguía intentando hablar con él, pero Erasmo lo interrumpía continuamente. De repente, sonó el teléfono y contestó. Clareta le informó que planeaba llevar a Desi a casa de su madre. Era sábado. Probablemente hoy llegaré tarde, respondió Erasmo calmadamente. Tenemos un retraso en el taller. Si surge algo, solo llámame. Miró su reloj. Eran casi las 12. Podría quedarse más tiempo con Elvira, pero eso le provocaba un dolor interno. Ya estaba tentado a dejar todo, casarse con su amante. Pero eso significaba decidirse a divorciarse de Clareta. Erasmo estaba dividido. Por un lado, estaba listo. Pero por otro, el miedo lo acosaba. ¿Y qué hará ella conmigo?, se preguntó. Si ya no la quiero, ¿es eso un crimen? A sus ojos, no lo era. Decidió visitar a su viejo amigo Delfino, que había estado viviendo fuera de la ciudad desde hacía tiempo. En la escuela, todos se burlaban de Delfino por sus planes de ser ginecólogo y obstetra. Pero se convirtió en un especialista muy hábil. 5 de sus compañeras de clase dieron a luz bajo su cuidado. Hace unos 5 años, dejó su práctica inesperadamente. «¡Oh, Erasmo!», exclamó Delfino con alegría al verlo.
Pasa, pasa, dijo abriendo la puerta. Delfino, aun cuando trabajaba como obstetra, se había divorciado de su esposa. Más bien, ella lo dejó. Aquel entonces, Delfino era una persona respetable. Ganaba bien y aceptaba regalos. Los ricos buscaban su ayuda. También ayudó a Erasmo, quien le agradeció generosamente. Pero la esposa de Delfino no estaba satisfecha. A pesar de vivir lujosamente, ella quería más. Tras descubrir su infidelidad, la vida de Delfino se derrumbó. Almira, su esposa, lo despreció, llamándolo fracasado, insistiendo en que otro hombre ya habría sido jefe de médicos y ganaría más dinero. A pesar de vivir como una reina, Almira exigía más. Quería un apartamento en Dubái y un coche nuevo. Delfino cedió a sus demandas, pero el divorcio fue escandaloso. Almira lo difamó y utilizó a su hija en su juego vengativo. De inmediato, Delfino declaró que nunca volvería a ver a su esposa. Enloqueció durante casi un año, hasta que decidió dejar todo atrás y mudarse a su casa de campo para vivir en paz. Resolvió los asuntos finales de la división de propiedades. Se recluyó y comenzó a practicar yoga y desarrollo espiritual. Creó un sitio web y ofrecía consultas sobre salud femenina. Estaba contento. Pero le llevó tiempo perdonarse por su vida anterior. Mucho de lo cual estaba conectado con Erasmo. «Has transformado por completo tu vida», se maravilló Erasmo. «Delfino, realmente eres algo. Ahora me siento mucho mejor», sonrió Delfino. «¿Nunca volveré a mi vida anterior? ¿Y ayudar a los niños a venir a este mundo?», preguntó Erasmo. «¿No es esa una misión digna?». «No en nuestros tiempos», suspiró Delfino. «El sistema corrompe a todos. No hay médicos honestos. Sería mejor si los servicios se pagaran, al menos sería honesto». «Oh, vamos», rió Erasmo. «No podrías sobrevivir con un salario modesto. ¿Y cuántas personas has ayudado, incluyéndome a mí?». «Lo que hice fue un crimen». Andrés sintió como si el antiguo Delfino hubiera muerto. Frente a él estaba una persona completamente desconocida. La conversación no fluía. Y Erasmo se preparó para regresar a casa. «Fue bueno verte», dijo despidiéndose. «Gracias», sonrió Delfino. «Buena suerte para ti también». Erasmo deseaba hablar abiertamente con su viejo amigo sobre Elvira. Pero se dio cuenta de que Delfino había desaparecido de su vida para siempre. «Idiota», murmuró. «Cambiar tales perspectivas solo para hacer yoga». No podía entender a su amigo. Especialmente porque Claretta nunca lo había traicionado. Aunque no le preocupaba cómo se sentiría Claretta al descubrir su amante, su estado de ánimo se agrió. Sentía que Delfino tenía razón en algo. No deberían haber empezado esto. Especialmente ahora que quería divorciarse de Claretta. El niño solo complicaba las cosas. Claretta trabajaba 7 días a la semana en su tintorería, que ya tenía una reputación sólida. Y no necesitaba demostrar nada a nadie. Ahora, simplemente se trataba de mantener los estándares. Era mucho más difícil retener a los clientes que encontrarlos. Claretta había estado en este negocio durante muchos años. Y siempre había mucho trabajo. Cuando conoció a Erasmo, él insinuó que una esposa debería cuidar del hogar. Pero Claretta dejó claro que no dependería económicamente de él. Y su decisión fue correcta. Ni siquiera el nacimiento de su hijo la hizo renunciar a su negocio. El trabajo la mantenía alejada de discusiones con su esposo. Claretta aseguró a Desi en el coche, lo puso en marcha y se dirigió hacia la casa de su suegra. Los padres de Erasmo no se entrometían en sus vidas, pero amaban a Desi. Así que Claretta ocasionalmente lo llevaba a visitarlos. «Mamá, no te quedes demasiado tiempo», suplicó Desi.
No quiero quedarme hasta la noche. Abuelo me hará jugar a las cartas otra vez. Y lo odio. Está bien. Prometo estar allí a las 7, sonrió su mamá. Desi, ¿podemos ir a algún lugar mañana? Papá tiene el día libre. Sí, se iluminó Daisy. Prometió jugar conmigo y terminar nuestra ciudad de Lego. Trato, respondió Claretta perdida en sus pensamientos. Claretta estaba ansiosa por expandir su negocio. La tintorería iba bien, y muchos hogares usaban sus servicios debido a la necesidad de limpieza en seco. Las alfombras eran especialmente populares. Así que Claretta quería expandir su espacio. Decidió contactar al propietario de la tienda vecina. Especialmente porque ya han venido algunas personas a verlo. Dejaré a Desi ahora y llamaré al propietario, pensó. El coche se detuvo cerca de una pequeña casa. Desi bajó del coche, a regañadientes. Su abuela apareció inmediatamente. Pasa, saludó cálidamente señora Camila. Tomemos un café, ofreció. Lo siento, pero no puedo ahora mismo. Vendré esta noche cuando recoja a Desi, prometió Claretta. Saltó al coche y se dirigió al trabajo. En el camino, llamó al dueño del local que alquilaba. Él le pidió que pasara dentro de una hora. Pasó casi la mitad del día organizando sus asuntos. Ya eran casi las 6 de la tarde. Y decidió ir a recoger a Desi. Llegó un poco antes de lo prometido y entró en la casa. Como anticipó, su suegro estaba jugando a las cartas con Desi. Buenas tardes, lo saludó. ¿Dónde está señora Camila? Oh, está en el jardín. Quizás fue a la casa de la vecina, respondió su suegro. Claretta, llámala a casa. Ella se dirigió hacia el jardín, sabiendo que había una entrada secreta al patio del vecino, donde vivía una anciana amiga de los suegros. Supuso que señora Camila estaría allí. No había nadie en el jardín. Y Claretta se acercó a la puerta. Escuchó voces justo antes de abrirla. «Oh, Carlita. Queremos a Desi como a nuestro propio nieto», dijo una voz familiar. Claretta se paralizó, con el corazón latiendo fuerte. «¿Y su hijo? Está enfermo», continuó la anciana. «Sí, tiene parálisis cerebral», respondió señora Camila. Todo giraba ante los ojos de Claretta, quien se sentó en una roca cerca de la puerta. «Probablemente viva en una residencia para discapacitados», continuó su suegra. «Es una lástima. Pero Erasmo no lo quiso. ¿Qué podíamos hacer?» «No juzgues y no serás juzgado», susurró la vecina. «Tal vez todo esto ocurrió por lo mejor. Carlita. Iré ahora», dijo señora Camila. Claretta, conmocionada, corrió de vuelta al inicio del jardín. «Señora Camila», llamó sin aliento. «¿Dónde está usted?» Su suegra salió por la puerta del vecino con una sonrisa, pero inmediatamente notó el rostro pálido de Claretta. «Oh, me duele el estómago», mintió Claretta. «Por eso vine temprano por Desi». «Bueno, claro. Vamos a llevarlo a casa», dijo señora Camila preocupada. 5 minutos después, Claretta llevó a su hijo a casa, llorando mientras Desi no entendía qué le pasaba a su mamá. «Cariño. Todo está bien». Se secó las lágrimas. «Solo hay un problema. Pero lo resolveré. Te lo prometo». Claretta no podía comer. Observó a Desi, amándolo incondicionalmente. Lo que había escuchado hoy cambiaba su vida. «No puedo seguir así», susurró. «Necesito hablar con Erasmo. Él es nuestro hijo». Esa noche, Erasmo llegó tarde a casa. Claretta tomó un sedante. Se acostó y ni siquiera lo escuchó regresar. Al día siguiente, Claretta decidió que no podía guardar silencio. Se acercó a Erasmo y le pidió que fuera a la cocina. «Yo sé todo», dijo en voz baja, comenzando a llorar. Erasmo quedó en shock.
sin entender quién le había contado a Clareta sobre Elvira. Permaneció en silencio, sin saber cómo empezar. «¿No querías decirme todo tú mismo?» Clareta lo miró fijamente a los ojos. «Yo…», vaciló Erasmo, pero no había a dónde ir para él. «Clareta, he querido contarte esto desde hace mucho tiempo». «¿Sí? Tengo otra mujer», dijo rápidamente. Clareta lo miró horrorizada, como si estuviera viendo una película. «¿Quién es una amante?», apenas susurró. «Erasmo». «¿Tenemos una familia?», balbuceó Clareta. «Clareta, somos adultos», respondió fríamente. «Hubo un tiempo en que te amaba, pero luego conocí a Elvira». «¿Y nuestro hijo?», intentó conectar Clareta. «¿Es hijo de ella?». Todo se volvió confuso en la mente de Clareta. «¿Qué tiene que ver Desi con esto?», exclamó él. «Voy a solicitar el divorcio. Repartiremos todo de manera justa. No tengo reclamaciones contra ti». «Erasmo, ¿estás bromeando? ¿Es esto solo una broma?». «No», respondió él bruscamente. «Clareta, no quiero vivir contigo». Le clavó cruelmente un cuchillo en el corazón. Clareta perdió el conocimiento. «Maldición», maldijo Erasmo y corrió hacia ella. Le dio cachetadas en las mejillas, luego la levantó en brazos y la acostó en el sofá. Clareta abrió los ojos. Todo daba vueltas. Erasmo le trajo agua fría y un poco de valeriana. Desi estaba asustado, mirando a su madre con ojos desorbitados y llorando. Clareta intentó levantarse pero no pudo. Le llevó una hora recuperar el sentido. Desi dormía a su lado. Erasmo no estaba en casa. «Oh Dios, no logro entender nada», pensó Clareta. Esta vez logró levantarse. Puso la tetera en el fuego, sin despertar a su hijo. Clareta estaba más preocupada por su hijo enfermo. Erasmo regresó tarde. Clareta no lo llamó ni montó un escándalo. Ya había aceptado la infidelidad. Pero estaba más preocupada por Desi. Clareta se preparó para otra conversación difícil. Eran casi las 10 cuando se abrió la puerta. «Estoy aquí por mis cosas», dijo inmediatamente. «Clareta, no quiero seguir hablando de esto. Lo que pasó, pasó. Erasmo, tu infidelidad está en tu conciencia», respondió calmadamente. «A mí me interesa otra cosa. ¿Cuál es la relación de Elvira con nuestro hijo?». «Ninguna», respondió rápidamente, mientras empacaba sus cosas en una bolsa. «Elvira y yo no tenemos hijos». «Entonces dime, ¿dónde está nuestro hijo?». Clareta agarró su brazo. «Sé todo. Lo escuché de tu madre. Desi no es nuestro hijo», dijo finalmente. Erasmo palideció. «Bueno, aunque sea cierto, estoy contento de que hayas descubierto a Elvira y a mí. No me interesa tu Elvira ni tú». Se contuvo Clareta. «Erasmo, exijo que me digas dónde está mi hijo». «¿Cómo voy a saberlo?». Se limpió el sudor de la cara. «Todavía está en el hospital». «¿Qué quieres oír de mí? ¿Que tuviste graves problemas durante el parto y que el niño nació enfermo? ¿Que traté de protegerte para que no sufras el resto de tu vida?». «¿Dónde está mi hijo?», gritó Clareta. «¿Cómo te atreves a decidir por mí? Te odio. ¿Me escuchas? Nunca te perdonaré por esto. No sé dónde está ese niño», estalló Erasmo enojado. «Déjame en paz. Si quieres, denúnciame a la policía por amarte y querer que seas una madre feliz». Clareta se cubrió la cara con las manos y lloró. «Devuélvemelo». Erasmo intentó calmarse. «Clareta, él no tiene ningún futuro. Está discapacitado de por vida». Clareta no le respondió. Entró en la cocina y cerró la puerta. Erasmo se fue sin despedirse. «Lo encontraré seguro», prometió Clareta. «Recuperaré a mi hijo y lo haré tratar». Clareta apenas durmió toda la noche y al amanecer, cayó en un sueño profundo. Se despertó cuando Desi la llamó. «Mamá,
¿No voy a la escuela hoy?, preguntó. Clareta revisó el reloj. Ya eran casi las 8:20. Vamos a prepararnos rápido. Vístete. Yo prepararé el desayuno. Ese día Desi llegó un poco tarde. Pero su mamá todavía estaba allí, como siempre. Clareta acompañó a Desi hasta la puerta. Luego, se metió en su coche. Apoyó la cabeza en el volante y lloró. Pasaré por la tintorería y luego iré a casa. Necesito unas horas de sueño para comenzar mi búsqueda, planeó. El coche comenzó a moverse lentamente. Fragmentos de las palabras de Erasmo daban vueltas en su cabeza. Si no fuera por su hijo real, Clareta habría encontrado muy difícil soportar el divorcio. Erasmo siempre le había parecido no solo un esposo, sino también un amigo en quien podía confiar. Pero ahora le había mentido. Al menos 2 veces. Y eran asuntos serios. Oh señor. Si Erasmo resultó ser tan poco confiable, ¿qué se puede decir de los demás hombres? Dijo en voz alta. ¿Qué le faltaba a él? Amor y cuidado. Eso es lo que suelen decir. Incluso las esposas que se quedan en casa, listas para pasar cada minuto libre con su esposo, no están a salvo de la infidelidad. Si me hubiera dicho, honestamente, que estaba cansado de mí, eso habría sido más honesto. Clareta llegó al trabajo pero decidió sentarse en su coche unos minutos más. Entonces, ¿quién soy yo? No suya, ¿verdad? Así que los hombres pueden tener muchas mujeres. Se rió. Tonterías. Lujuria. Esa es la verdadera razón. Cuando un hombre va bien y no tiene problemas, muestra su verdadera naturaleza. Erasmo es solo un mujeriego. Detrás de la fachada de nobleza, siempre hubo un hombre incapaz de controlar sus deseos lujuriosos. Clareta decidió que no confrontaría a su esposo ni se quejaría con nadie sobre su infidelidad. Tenía a Desi, por quien quería vivir, y ahora que sabía de su hijo real, se sentía aún más empoderada. No le molestaba en absoluto que estuviera enfermo. Clareta se despertó con el sonido de la alarma. Eran casi las 11 y se sentía descansada. Desi se quedó en la escuela para actividades después de horas. Así que tenía tiempo para sus propios recados. Lo primero que hizo Clareta fue ir al hospital materno. Sabía que el obstetra que había entregado su bebé era compañero de clase de Erasmo. En el hospital, le informaron que el señor Delfino ya no trabajaba allí. Cuando preguntó cómo pudo encontrarlo, la enfermera dijo que vivía fuera de la ciudad. De acuerdo, susurró Clareta. Gracias por tu ayuda. Decidió tomar un enfoque diferente. Durante los primeros años de su matrimonio, mantenían buenas relaciones con una compañera de clase, de Erasmo, Denise, que trabajaba en la policía. Clareta no tenía muchos conocidos en Madrid, ya que venía de un pequeño pueblo llamado Cudillero. Clareta entró en la comisaría y rápidamente encontró a Denise, aunque tuvo que esperar un poco. Denise la saludó cálidamente. Las mujeres comenzaron a hablar. Clareta no mencionó el divorcio. Él todavía trabaja en su taller mecánico, dijo Clareta con una sonrisa. Así que todo está igual con nosotros. ¿Y por qué necesitas a Delfino?, preguntó Denise. Verás, tengo algunos problemas de mujer y quiero consultar con Delfino sin que mi esposo se entere. Denise le explicó a Clareta cómo llegar a la casa de Delfino. Clareta se sintió nerviosa, pero decidida. Su obstetra era la llave hacia su hijo. Pero tan pronto como Clareta se acercó a la casa del doctor, fue invadida por un miedo intenso. Comenzó a temer que nada saliera bien. ¿Qué dirá de sí? ¿Cómo le explicaré la llegada de un niño discapacitado? El corazón de madre se le apretó.
Clareta tenía tantas preguntas sin respuestas. «Voy a poder con esto», dijo en voz alta, tratando de tranquilizarse. Siempre lo hacía en situaciones difíciles. Respiró profundamente y presionó el timbre. Para distraerse, Clareta observó la pequeña casa y el jardín bien cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que un rostro familiar apareciera. Delfino, algo sorprendido, la reconoció y sonrió. Tras intercambiar saludos, él esperó a que ella hablara. «Delfino, necesitamos hablar», dijo, seriamente. Su expresión cambió inmediatamente. «Pasa», ofreció, cerrando la puerta y llevándola adentro. Clareta se sintió cómoda de inmediato, con un agradable aroma llenando el ambiente sencillo pero acogedor, gracias a las plantas. Delfino rápidamente trajo 2 vasos de agua fría con limón y menta. «Delicioso», comentó Clareta, dando unos sorbos. «Delfino, quiero decirte que no te culpo por nada», comenzó Clareta. Hizo una pausa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ayer descubrí que Desi no es nuestro hijo». Delfino se levantó, mirando por la ventana. «No sé por qué seguía adelante con esto», dijo. «Tal vez temía ser acusado de negligencia médica y que todo recayera sobre mí». Clareta intentó consolarlo. «Pudiste tener tus razones. Me pagaron bien en aquel entonces, y el dinero significaba mucho para mí». Clareta se relajó un poco al beber el agua con menta y limón. Delfino regresó y se sentó frente a ella, continuando su historia. Explicó que el niño tenía problemas con su sistema musculoesquelético y que no todo se podía detectar mediante ecografía. El parto exacerbó su condición, llevándolo a consecuencias irreversibles, añadió. Clareta preguntó si se podía haber ayudado, a lo que Delfino respondió honestamente: «No lo sé. Necesitaba un tratamiento costoso que el Estado no estaba dispuesto a cubrir. El niño se enfermó en el vientre. No fue mi culpa, aunque demostrarlo sería difícil». Clareta lloró, entendiendo que manejar la discapacidad de su hijo habría sido muy difícil en ese entonces. Ahora se sentía más preparada. «¿De dónde vino Desi?», preguntó finalmente. Delfino respondió: «Su madre murió durante el parto. Ambos nacieron el mismo día. Nos trajeron a una mujer desamparada que no tenía nada. El parto fue muy difícil, pues el niño nació sano, y ella falleció al día siguiente». «Ya veo», dijo Clareta distraída. «¿Delfino? ¿Dónde lo llevaron? Debes saberlo». «Sí, a nosotros», respondió secamente. «Lo colocaron en una institución residencial para niños discapacitados». «¿Faustino? Así se llama por su madre». «¿Faustino?», repitió Clareta. «Mi hijo. Señor, espero que esté vivo. Tal vez alguien lo adoptó». «Poco probable», contradijo Delfino. «Los niños sanos no son siempre adoptados. ¿Y crees que la gente sueña con ocuparse de los enfermos?». Delfino sintió como si se le hubiera quitado un peso del pecho. Había llevado esta carga durante tantos años. «¿Por qué Erasmo siguió con esto?», preguntó Clareta. «Independientemente de quién sea, él es su padre». «Clareta, no es tan simple», dijo Delfino acercándose a ella. «Tal vez estaba pensando en ti en ese momento. Perdón. ¿Pero por qué no te lo dijo?». Esta pregunta le había estado dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. «¿Por qué él?». Clareta confesó: «Delfino, estamos tramitando el divorcio. Erasmo tiene una amante. Se fue con ella». Delfino la miró con desconcierto. «Cuando su antiguo amigo pasó por aquí recientemente, no mencionó nada de esto». «Lo siento mucho», dijo con preocupación.
Clareta. ¿Cómo planeas manejar a 2 hijos por tu cuenta? Preguntó razonablemente. Me las arreglaré. Voy a recuperar a mi hijo, dijo Clareta decididamente. Delfino, no lo dejaré en el orfanato. Haré todo lo posible para tratarlo. Clareta se fue. Y Delfino se sumió en sus pensamientos. En realidad se sintió aliviado de que todo finalmente hubiera salido a la luz. Cerró los ojos. Y recordó aquellos últimos días cuando aún trabajaba en el hospital. Recordó cómo había recibido sobornos para manipular nacimientos. Una vez, el asistente del vicealcalde le pidió falsificar un informe de nacimiento. Las solicitudes se volvieron cada vez más monstruosas. Muchos años después de cambiar al hijo de Erasmo por el de una mujer sin hogar, el vicealcalde lo chantajeó para deshacerse del hijo de su amante. Cuando Delfino se negó, presentó su renuncia, el mismo día. La noticia fue sorprendente, pero Delfino ya estaba preparado. Tras el divorcio, no estaba en la mejor forma para atender partos y realizar cirugías. Suspiró. Al principio, deseaba mucho volver a practicar. Pero ahora ya no. Estaba más interesado en otros intereses, como métodos alternativos, que le sorprendieron gratamente. El doctor completó varios cursos de aromaterapia y litoterapia, desarrollando una pasión por las plantas medicinales. Para emergencias, la medicina convencional es necesaria, pensó. Pero cuando se trata de enfermedades crónicas, los métodos alternativos son más efectivos. El yoga y los aceites esenciales le ayudaron a curarse del resfriado y a reducir su presión arterial alta. En general, disfrutaba de su vida actual. Aunque no tenía muchos clientes, el número de personas que buscaban su ayuda, especialmente aquellos abandonados por la medicina convencional, iba en aumento. Delfino había tenido éxitos notables con sus pacientes, adaptando programas individuales para cada caso. Condiciones como la endometriosis y los fibromas, incurables en la medicina convencional, estaban cediendo. Ya había 2 casos de recuperación completa y el 80% de sus clientes notaban mejorías. Sin embargo, Delfino se sentía responsable por el hijo de Clareta y Erasmo, lamentando sus acciones pasadas. Necesitaba contactar a Clareta. La buscaré mañana y juntos iremos al hogar de niños, decidió. Clareta condujo a casa sintiéndose agotada. Después de la conversación con Delfino, se sentía sin fuerzas. No me importa lo que piense Erasmo. Ya no somos marido y mujer, pensó. Recuperaré a mi hijo. Esa noche, Clareta se dio cuenta de que las cosas no serían fáciles. Recogió a Desi, quien estaba irritable y quería ver a su papá. Cariño. Él se fue en un viaje de negocios, mintió Clareta. Entonces que me llame, suplicó Desi. Ya lo extraño. Clareta no sabía cómo manejar la situación. Solo ahora comprendía cuánto afectaba esto a Desi. También le preocupaba que Erasmo no le hubiera hablado de Desi. Primero encontraré a Faustino. Luego le explicaré todo a Desi, pensó. ¿Qué le diré? Que papá ya no vivirá con nosotros. No pudo dormir. Su mente iba y venía. Se quedó despierta casi hasta el amanecer, finalmente cayendo en un sueño inquieto. Mientras tanto, Elvira acariciaba suavemente el cabello de Erasmo. Erasmo, si Desi no es tu hijo, ¿cuál es el problema? Ella no podrá reclamar pensión alimenticia. Hazte una prueba de ADN. No lo sé, suspiró Erasmo. Durante tantos años he considerado a Desi como mi hijo. Claro. En el fondo sabía que biológicamente no era mío. Pero me he encariñado con él. Pero, ¿por qué darle vueltas cuando pronto tendrás una hija de verdad? La niña está perfectamente sana.
dijo Elvira, acariciando su estómago. Elvira, no tengo dudas contigo, respondió Erasmo, besando a su amante. Es solo que no se pagará pensión alimenticia. ¿Me oyes? No quiero que nuestro dinero vaya a otro niño. Erasmo no podía dormir, pensando en lo que Elvira había dicho. No sentía mucho amor por Desi, últimamente, pero declarar en el tribunal que no pagará pensión alimenticia le parecía despreciable. Sin embargo, Elvira no retrocedía, queriendo eliminar cualquier competidor. Ella había enfriado los sentimientos de Erasmo hacia su esposa, y ahora intentaba separarlo de este hijo no biológico. Erasmo se encontraba en un callejón sin salida. Decirle a Claretta que Desi no es su hijo y que no pagará pensión alimenticia parecía muy cínico. Elvira percibió la vacilación de su amante y decidió ejercer más presión. Erasmo, te aconsejo que no demores esta conversación. Háblale. Dile que pronto esperamos una hija. Después de todo, ella también es madre. Debería entenderme. Elvira, no puedo hacerle eso, resistió Erasmo. No soy un bruto, dijo enojado. Erasmo, ¿quieres que me vaya? No quiero al hijo de ella. ¿No lo ves? Quiero que mi familia sea feliz, dijo Elvira aferrándose dramáticamente a su estómago. Erasmo se asustó y corrió hacia ella. Me estás presionando demasiado. Prométeme que hablarás con ella, exigió Elvira. Está bien, dijo él. Por favor, cálmate. Te amo. Por más que Erasmo sintiera que no estaba bien, cedió a los deseos de Elvira. Decidió que necesitaba tener una conversación seria con Claretta. Claretta llevó a su hijo a la escuela y se dirigió directamente al orfanato. Solo verlo la hacía temblar por dentro. Dios mío, dame fuerzas, pensó. Fue directamente a la oficina del director. Ni siquiera lo has visto, dijo el director con enojo. Así es como recuerdas a tus hijos enfermos después de tantos años, pensando que puedes simplemente llevártelos fácilmente. No creo que sea fácil, respondió Claretta calmadamente. Pero definitivamente lo llevaré conmigo. El director no apartó la mirada de Claretta. Está postrado en cama. ¿Puedes entender eso? Ahora sonreirás ante él. Y luego desaparecerás de su vida para siempre. Y él sufrirá. Quiero ver a mi hijo y exijo una prueba de ADN, dijo Claretta con frialdad. Mírala. Haciendo demandas. Se rió la directora. Yo tomo las decisiones aquí. ¿Exigiste esto cuando pusiste a tu hijo en el orfanato? No, respondió Claretta, consciente de que no podía contar toda la historia. Si no me muestras a mi hijo, solicitaré una visita judicial, insistió. Está bien, dijo la directora, cediendo. Tendrás 5 minutos. Creo que será suficiente para que decidas no volver. Decidiré por mí misma, respondió Claretta, siguiendo a la directora. La directora se detuvo en una puerta y la abrió. Pasa, dijo. Claretta entró con piernas temblorosas. En la habitación había 4 niños. Uno de cabello claro yacía en una cama cerca de la ventana, y Claretta supo de inmediato que era él. ¿Puedo darles dulces a los niños?, preguntó. La directora asintió. Claretta repartió golosinas. 2 de los niños mostraban signos de parálisis cerebral y emitían sonidos extraños. Otro niño no podía girar la cabeza. Faustino, esto es para ti, dijo Claretta acercándose a su cama. Perdona, no sabía que te gustaban los dulces. El niño la miró fijamente, y Claretta apenas podía contenerse. Gracias, dijo suavemente. No importa para mí. La directora se detuvo en una puerta y la abrió. Pasa, dijo.
Clareta entró con piernas temblorosas. En la habitación había 4 niños. Uno de cabello claro yacía en una cama cerca de la ventana, y Clareta supo de inmediato que era él. ¿Puedo darles dulces a los niños?, preguntó. La directora asintió. Clareta repartió golosinas. 2 de los niños mostraban signos de parálisis cerebral y emitían sonidos extraños. Otro niño no podía girar la cabeza. Faustino, esto es para ti, dijo Clareta acercándose a su cama. Perdona. No sabía que te gustaban los dulces. El niño la miró fijamente. Y Clareta apenas podía contenerse. Gracias, dijo suavemente. No importa. Para mí. Clareta notó cuánto se parecía a su padre. Lo ayudó a desenvolver los dulces y le peló una naranja. Antes de darse cuenta, la directora le ordenó que se fueran. Tenemos que irnos, dijo, mirándola con ojos fríos. Antes de irse, Clareta se volvió una vez más. Me lo llevaré. Proporcióname una lista de documentos para la adopción, dijo con firmeza. Mientras tanto, Delfino llegó a la casa de Clareta, pero nadie le abrió. Son las 8:30. Debe de haberse ido ya, pensó. Dudó en llegar antes, pero se dio cuenta de que llegaba tarde. Está bien. Vendré a las 8. Suspiró, subiéndose a su auto. Discutiremos todo entonces. Clareta, en su camino a casa, estaba increíblemente feliz. Sí. Faustino tenía una enfermedad grave, pero podía hablar normalmente. Se dio cuenta de que el niño tenía buen entendimiento, lo que le daba esperanza. De repente, recordó a Desi. Clareta estaba hecha un lío y no sabía cómo contarle a Desi sobre su padre. Le pediré a Erasmo que se reúna con él de vez en cuando, pensó. Y también, incluso si él no quiere a Eduardo, todavía tengo que contarle sobre él. Clareta agarró su teléfono y llamó a su exesposo. No respondió durante mucho tiempo. Finalmente, su voz molesta llegó. Clareta, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? Erasmo, necesitamos hablar. Es urgente. ¿Puedes encontrarte conmigo en un par de horas? Está bien, respondió él, sin mucho entusiasmo. Por un lado, era una oportunidad para hablar, pero por otro, no quería revelar todo. Evitar involucrarse con Desi sería cruel. Pero por el bien de Elvira tenía que seguir adelante. Clareta llegó al trabajo y pasó 1 hora poniéndose al día con las tareas. Necesitaba distraerse. Los eventos de los últimos días habían sido emocionalmente agotadores. Tomó unos sorbos de café caliente, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. Cerró los ojos y el rostro de Eduardo apareció en su mente. Todo estará bien, cariño, susurró mientras algunas lágrimas caían en su taza. Puedo hacer esto. Haré todo lo posible por ayudar. Clareta miró el reloj y se dio cuenta de que no quería llegar tarde a su reunión con Erasmo. Se dirigió al café donde se habían citado, con la esperanza de que sus hijos pudieran tener un padre presente. Clareta llegó al café antes de la hora acordada y se quedó en su auto, cerrando los ojos. Estaba muy cansada. Planeaba pasar no más de 1 hora hablando con Erasmo. Luego necesitaba recoger a Desi. Abrió los ojos y notó que el auto de su exmarido se estacionaba. Se sobresaltó. Se pasó la mano por el cabello y entró al café. Erasmo ya estaba sentado en la mesa, tocando nerviosamente con los dedos. Hola, sonrió Clareta. Erasmo, no voy a darte un sermón sobre cómo vivir tu vida. Después de todo, tú mismo has dicho que somos adultos. Pero necesito decirte algo importante. Clareta, vamos a ser rápidos. Tengo prisa, dijo, nervioso, intentando inventar una excusa. Entiendo todo. Erasmo, será justo si te cuento todo, suspiró profundamente Clareta. Encontré a nuestro hijo.
Se llama Eduardo. Y se parece mucho a ti. Erasmo se retorció nerviosamente en su silla. Clareta, no quiero escuchar nada sobre él, dijo fríamente. La sonrisa desapareció del rostro de Clareta. Erasmo. Pero él es tu hijo. Te necesita. Y Desi pregunta por ti todo el tiempo. ¿Por qué deben sufrir los niños por las decisiones de sus padres? Desi no es mi hijo, dijo entre dientes. Y tú lo sabes. Clareta. Tengo otra familia. Erasmo. Espera. Su corazón latía furiosamente. ¿Estás diciendo que no vas a conocer a nuestro hijo? No, respondió bruscamente. Por favor, no me molestes más. Haré una prueba de ADN. Mi esposa está embarazada. No puedo estar dividido. No necesitamos tu pensión alimenticia, intentó razonar Clareta. Erasmo. Desi te quiere. Él va a sufrir. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Te dije que no es mi hijo, dijo el hombre bruscamente y se dirigió hacia la salida. Clareta no podía creer la reacción de su exesposo. Se ha vuelto completamente loco, susurró. ¿Cómo puede alguien jugar así con las personas? De regreso a casa, intentó entender los motivos de Erasmo. Pero solo podía pensar en la locura. Él debe darse cuenta del profundo dolor que Desi sentirá, pensó. No es estúpido. ¿Cómo podría hacer esto intencionalmente? Las ideas sobre Elvira, la amante de Erasmo, comenzaron a rondar su cabeza. Tengo la sensación de que esta mujer usará los mismos métodos en su contra, suspiró Clareta. Erasmo, eres un tonto. Tienes 2 hijos, y podrías haber mantenido una relación con ellos. Pero arruinaste tu futuro por una amante loca. Pensar en cómo decirle a Desi que su padre no quería conocerlo la hería profundamente. También tenía que decirle que no era su hijo biológico. Pobre niño. Volvió a llorar. ¿Cómo te protejo de todo esto? Clareta decidió tomarse unos días para pensar en cómo decirle a Desi sobre el divorcio, y también sobre su hermano. Es terrible, susurró. Siento que estoy siendo arrastrada por un remolino y no puedo escapar. No es mi culpa. Erasmo estaba creando una vida a mis espaldas sin importarle cómo me sentía yo. Desi sabía que Erasmo estaba fuera en un viaje de negocios. Había llamado a su padre varias veces, pero al principio no contestó. Y luego se dio cuenta de que su número estaba bloqueado. «Mamá, ¿cuándo va a volver papá?», preguntó Desi cansadamente. «Llegará el momento en que hablaremos de eso. No lo hagamos ahora», respondió Clareta. De regreso a casa cenaron juntos. Ninguno de los dos estaba de humor. Clareta sentía que tan pronto como resolvía un problema, aparecía otro. Trató de distraerse mientras Desi jugaba, y entonces, inesperadamente, sonó el teléfono. Clareta salió afuera. «¿Delfino? Hola», intentó sonreír. «No esperaba verte». «Clareta, hablemos», dijo él con calma. «Vine a tu casa esta mañana. Quería que fuéramos juntos a encontrar a Eduardo». «Ya lo encontré», respondió ella. «Delfino. Voy a presentar documentos para él. Después del divorcio, me lo llevaré conmigo». «¿Y cómo está él?», preguntó Delfino. «¿Puede caminar?». Miró fijamente a sus ojos. «No», negó ella con la cabeza. «Pero puede hablar y mover las manos». «Clareta, quiero ayudarte», dijo Delfino, bajando la cabeza. «Después de todo, soy en parte responsable de esta situación». «Delfino, no te culpo por nada», respondió Clareta, tratando de tranquilizarlo. «Vamos adentro y hablemos», sugirió. Se sentaron en la cocina.
Y Di Delfino explicó sus hipótesis. Aunque sin examinar al niño no podía estar seguro. La directora solo me dio un diagnóstico general, explicó Claretta. Estaba tan enojada que no me mostró sus documentos. Me acusó de llevármelo y devolverlo en un mes. Eso no va a pasar, aseguró Delfino. ¿Hablaste con Erasmo sobre esto?, preguntó Delfino. Supongo que como padre debería saberlo. Delfino. Erasmo no solo no quiere conocer a Eduardo, sino que también ha renegado de Desi. No entiendo qué le está pasando. Hoy me dijo que Desi no es su hijo y que no pagará pensión alimenticia por él. Además, él mismo inició la sustitución de los niños. Suspiró Delfino. Temo que Erasmo no entienda lo que está haciendo. Ya no me importa, dijo Claretta. Lo más importante es que mis hijos estén sanos y felices. Delfino accedió a ir al orfanato con ella la próxima vez para ver al niño. Esta vez, la directora estaba aún más molesta, y no ocultó su descontento. Están perdiendo mi tiempo y haciendo que el niño se acostumbre a ustedes, dijo. Soy médico, respondió Delfino fríamente. Está excediendo su autoridad, y sé dónde reportarlo. La directora se calmó un poco y los llevó a donde estaba Eduardo. El niño estaba durmiendo, y tuvieron que esperar unos 30 minutos. Quisiera llevármelo hoy mismo, dijo Claretta, rompiendo a llorar. Delfino, ¿sabes lo doloroso que esto es? Delfino se acercó y la abrazó, deseando que Claretta estuviera con su hijo. Examinó a Eduardo, revisando su cuerpo y tocando ciertos puntos. El niño no reaccionó al principio, pero cuando Delfino presionó un punto en la parte posterior de su cabeza, una de las manos del niño tembló involuntariamente. Delfino continuó examinando su columna vertebral y encontró más puntos bloqueados. Aquí está, dijo con alegría. Faustino, ¿sentiste algo? El niño negó con la cabeza, pero Delfino estaba satisfecho. Claretta, tenemos algunas oportunidades, sonrió mientras regresaban a casa. No sé a dónde nos llevará esto, pero hay posibilidades. Necesitaremos varios cursos de tratamiento, medicamentos adecuados y un programa individualizado. Lo desarrollaré y aplicaremos ejercicios específicos. Quizás tengamos suerte. Gracias, Delfino. No sé qué haría sin ti, suspiró Claretta. No habría perdido a mi hijo, respondió tristemente Delfino. Claretta, déjame terminar esto. El divorcio se finalizó y Claretta se sumergió en el cuidado de Eduardo. Un día, Desi se acercó a su madre. Mamá, por favor, llévame con papá. Lo vi hoy cerca de la escuela. Claretta maldijo en silencio. ¿Por qué atormentar al niño así? Desi, cariño. Necesito contarte algo importante, dijo con voz temblorosa. Verás, papá conoció a otra mujer, y ahora tiene una nueva familia. ¿Y qué pasa conmigo? Lloró Desi, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Ya no me quiere? Claretta lo abrazó. Sí te quiere. Claro. Pero está muy ocupado. Su nueva esposa espera un bebé. Una niña. ¿Tendré una hermana? Preguntó Desi con ojos brillantes. Cariño, no es tan simple. Perdóname, pero tienes un hermano. Y él está enfermo. ¿Un hermano? Desi estaba confundido. ¿Y una hermana y un hermano? Mamá. ¿Es verdad? Claretta explicó que el padre de la niña no era Erasmo. Por eso no tendrás una hermana. Pero sí tienes un hermano. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Preguntó Desi, disgustado. Desi. Ni siquiera yo lo sabía. No me dijeron en el hospital que uno de mis hijos estaba muy enfermo y podría no sobrevivir. Se llevaron a Eduardo de mí. Y solo lo encontré recientemente. Eduardo. Repitió Desi con alegría. Mamá. Jugaré con él. Cariño. Él está enfermo. No puede caminar.
explicó Claretta. Desi pensó por un momento. Está bien, gritó. Pondremos Lego en la cama y construiremos. Corrió a su habitación por la caja de Lego. Claretta cubrió su rostro con las manos y lloró, aliviada. Sabía que Desi extrañaría a su padre, pero tenía esperanza de que se uniera a Eduardo. Prométeme que me llevarás a verlo, exigió Desi. Llevaré mis juguetes para él. Te lo prometo, respondió Claretta. Serás un buen hermano. Durante 3 días, Desi se preparó para el encuentro. Ya tenía una bolsa lista. Desi, ¿qué es esto?, preguntó su madre, sorprendida. Regalos para mi hermano, respondió orgulloso. Quiero darle mis juguetes favoritos. Llevémoslos por partes. Podrían regañarnos en el orfanato si llevamos tanto de una vez. Desi estuvo de acuerdo y seleccionó un coche de juguete, un avión, una casa de Lego y un juego de mesa. Durante el viaje, Desi no paró de hablar sobre cómo jugarían juntos. Nadarían en la piscina y verían dibujos animados. Claretta sonrió todo el camino, sintiéndose feliz, por primera vez, en mucho tiempo. Eduardo ya sabía que la mujer que lo visitaba quería adoptarlo y que tenía un hijo. Eduardo estaba muy emocionado. Siempre había soñado con tener una familia y ahora que estaba sucediendo, estaba asustado. Había rumores de que a aquellos como él, que eran acogidos, pronto los devolvían. Oye, hermano, dijo Desi al entrar en la habitación. ¿Faustino? Mira lo que te traje. Comenzó a sacar juguetes de la bolsa. Faustino miró a Desi con asombro. Su corazón casi se salía del pecho. Aquí está el coche de carreras. Pero mamá dijo que no puedes usar el control remoto aquí. ¿Sabes cuánta velocidad le saco? Desi no paraba de hablar. Tenemos un buen patio, así que correremos juntos. Unos minutos después, Eduardo también se unió a la conversación. Claretta los observaba y lloraba de alegría. Gracias, señor, susurró. Ahora, mis hijos crecerán juntos. Finalmente, llegó el día en que Eduardo fue llevado a casa. Al principio, todo le resultaba desconocido. Delfino se involucró y acordó con un buen médico para examinar al niño y prescribirle tratamiento. 2 días después, Eduardo ya estaba recibiendo tratamiento en casa. Una semana después, Delfino mismo se involucró en el tratamiento. Desi nunca se separaba del lado de su hermano. Hacían todo juntos, excepto durante la escuela. Desi iba a la escuela mientras la maestra iba a la casa de Eduardo. Desi, es tan fácil, sonrió Eduardo cuando su hermano se quejó de que no podía hacer la tarea. Tráela aquí, te la explico. Media hora después, bajo la dictación de su hermano, Desi terminó su matemática. Gracias, hermano. Solo no le digas nada a mamá. O si no, me regañará. Lo prometo, aseguró Eduardo. Pasaron 8 meses. Un día, Desi corrió hacia su madre, con los ojos llenos de emoción. Mamá. Eduardo, dijo, tomándola de la mano y llevándola a la habitación de los niños. Claretta vio a Eduardo sentado en la cama y dejó escapar un grito de sorpresa. Mamá, ¿puedo sentarme? Se regocijó Eduardo. ¿Puedo sentir mi espalda? Claretta llamó inmediatamente a Delfino, quien examinó al niño. Fue un éxito, tanto en la medicina convencional como en la no convencional. Bien hecho, Eduardo. Se rió Delfino. Incluso él no había esperado tal desarrollo. Esto merece una celebración. Preparen el carruaje, gritó alegremente. Delfino fue a una tienda especial y trajo una silla de ruedas. Ahora, Eduardo podía moverse por la casa de forma independiente. ¡Hurra! Desi bailaba alrededor de su hermano. «¡Lo logramos!», exclamó. El tratamiento continuó,
Y exactamente 2 años después de haber comenzado, Eduardo finalmente se puso de pie. Claretta lloró de alegría. Desi gritó de felicidad. Y Delfino también lloró. Solo Dios sabía cuánto esfuerzo se había invertido. Y ninguno de ellos dudó ni por un momento de que Eduardo se pondría de pie. Eduardo no estaba completamente curado. Todavía cojeaba y necesitaba una muleta. Pero eso ya no importaba tanto. «Vamos a un café», sugirió Desi. «Mamá». «Delfino. Vamos al lugar favorito de Eduardo. Que todos vean que mi hermano ya puede caminar». Los adultos llevaron también la silla de ruedas por si acaso. Claretta se sentó, observando a sus hijos. Luego miró a Delfino. Habían recorrido un largo camino juntos. Sus ojos se encontraron. Y Claretta leyó en su mirada todo lo que había sabido desde hacía tiempo. Su lealtad, amor y cuidado por ella y sus hijos. De vuelta a casa, los niños se fueron a dormir y Claretta y Delfino se sentaron en la sala. Ambos estaban en silencio. «Estoy tan feliz por ti», rompió el silencio Delfino. Claretta tragó el nudo en su garganta. «Durante estos 2 años te has convertido en mi familia. Te amo a ti y a los niños. Delfino, también significas mucho para nosotros», respondió Claretta con una sonrisa. «Nunca pensé que diría esto, después de que Erasmo se fuera, pero también te amo. Contigo, todo se siente tranquilo y fácil, incluso en medio de un océano furioso. Claretta, tal vez soy diferente de los demás solo en una cosa. Estoy dispuesto a cambiarme a mí mismo. Muchas personas practican espiritualidad y yoga, pero para mí no es una herramienta para afirmar mi singularidad. Lo hago porque disfruto de ello», dijo Delfino calmadamente. Mientras tanto, Erasmo estaba en su coche, deprimido como nunca antes. La situación con Elvira empeoraba día tras día. Había esperado que después del nacimiento de su hijo, ella mejorara. Pero su temperamento había empeorado. Su esposa estaba constantemente insatisfecha, ya sea por los ingresos del taller o por celos. Los padres de Erasmo no aprobaban su elección, especialmente después de saber que ya no estaría en contacto con Desi. «¡Idiota! Erasmo», le escupió su padre. «Por esa mujerzuela, has perdido a una mujer como Claretta. Y ahora te has quedado sin un hijo». Erasmo lloraba, sintiéndose completamente solo. «¿Qué he logrado? Traicioné a todos y esperaba que nadie me tratara así. Ahora Elvira me trata de la misma manera en que yo traté a Claretta. Ella no me permite pasar tiempo con mi hija, siempre afirmando que la niña es suya. No puedo más», dijo, bajando del coche y dirigiéndose a casa. Allí, Elvira ya lo esperaba con quejas. «¿Dónde has estado?», gritó. «¿Te encontraste con alguien más joven?». «He estado cuidando de la niña. ¿Y tú?». Agitó las manos frente a su marido. «Elvira, voy a pedir el divorcio», dijo fríamente. «Se acabó. Ya no aguanto más contigo». «¿Qué? ¿Quién te necesita además de mí, idiota? Te he aguantado durante casi 4 años», gritó Elvira. A Erasmo ya no le importaba lo que ella pensara. Se fue a vivir con sus padres, quienes finalmente lo aceptaron. Elvira exigió una gran pensión alimenticia, pero el tribunal solo le concedió lo justo. Erasmo se mudó a otra parte de la ciudad y trasladó su taller. Evitaba el centro y no se cruzaba con Claretta. Su padre escuchó rumores de que Claretta se había casado con Delfino. «Dejaste escapar a una mujer así», le regañó su padre. «Nunca pensé que mi hijo sería tan tonto». En un día fresco de octubre, Erasmo decidió pasear por la ciudad. Entró en un pequeño café y escuchó risas. Vio a Claretta con un bebé en brazos. «Papá, tráeme otro batido. Y Eduardo quiere uno de fresa»,
dijo un adolescente. Erasmo reconoció a Desi. Se dio la vuelta rápidamente hacia la salida. Miró una última vez. Delfino se acercó con una bandeja y tomó al bebé. Claretta lo besó. Y miró a los adolescentes con ojos felices, riendo. Dios. Duele tanto, susurró Erasmo. Destruí mi felicidad con mis propias manos. Lo tenía todo. Y ahora no tengo nada. Se apresuró hacia su coche, lamentando haberse alejado de Desi. Aunque Claretta se hubiera casado con otra persona, él habría tenido un hijo. Pero ahora Desi llamaba papá a otro hombre. Delfino. Rafe. Ven aquí, llamó Desi a su hermano menor. Papá. Déjamelo a mí, pidió a Delfino. Desi había perdido su familia una vez. Pero esa pérdida le llevó a encontrar un mejor amigo y hermano en Eduardo. Y otro hermanito. Rafi. Ahora llamaba papá a Delfino sin arrepentimientos. Desi sostuvo al bebé en sus brazos y sonrió contento. Eduardo se unió y comenzó a jugar con su hermanito. Claretta y Delfino los observaron, regocijándose. Habían encontrado la felicidad tan esperada. La historia de Claretta y Erasmo es un viaje emotivo y complejo lleno de giros inesperados y profundos sentimientos. Claretta, enfrentando la traición y el abandono de Erasmo, demuestra una fortaleza admirable al cuidar a su hijo enfermo, Eduardo, y a Desi, su hijo adoptivo. A través del apoyo inquebrantable de Delfino, un hombre que encuentra su propósito en ayudar a los demás, Claretta reconstruye su vida y encuentra el amor verdadero. Erasmo, atrapado en sus propias decisiones erróneas y una relación tóxica con Elvira, finalmente comprende el valor de lo que perdió. La historia culmina en un retrato conmovedor de una familia que, a pesar de las adversidades, encuentra la felicidad y la unidad, mientras Erasmo queda reflejando sobre su soledad y arrepentimiento. Esta narración resalta la importancia de la lealtad, el amor incondicional y la capacidad de superar los desafíos para encontrar la verdadera felicidad.